¿Cómo están, chicos? Vamos a hacer el último video del año explicando un poco la antigua Roma a grandes rasgos. Esto, esta presentación la van a tener que ustedes ver, o sea, yo más o menos es como para pintar un poco la situación, para que ustedes puedan observar de lo que vamos a trabajar. Si uno quiere ver, pensar en la antigua Roma, tiene que pensar justamente en tres procesos políticos muy diferentes que se dan en situaciones o etapas diferentes. Justamente la antigua Roma se divide en tres periodos, que va desde el 753 hasta el 509 a.C., que es la primera etapa, que sería la monarquía. Después le sigue la segunda, la república, eh, hasta el, hasta el 27 a.C., 509 hasta el 27 a.C., y desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo se encontraría la etapa del imperio. Justamente es esto lo llamativo del imperio de la antigua Roma. Es cómo a lo largo de su historia transitó por diferentes sistemas políticos, de gobierno, pero en donde habían algunas instituciones que destacaban por encima de las otras, pero que hacen justamente al desarrollo civilizatorio posterior, porque justamente de la antigua Roma, las civilizaciones occidentales, es decir, muchos países actuales de Europa, y de América Latina tomaron esas características, esos modelos o sistemas políticos, y los incorporaron a su forma de vida, eh, como lo fue la democracia en Atenas, que ustedes ya previamente habían visto, no con esas características tan particulares, en donde no hay una masividad en la cuestión de la participación por el voto, como lo hay en la actualidad, ni tampoco en las características de la ciudadanía, es decir, en Atenas no eran todos ciudadanos, como si en la actualidad, por ejemplo, en la Argentina o en otros países. Pero hay que pensar justamente cómo también el desarrollo civilizatorio en Roma permitió la incorporación de determinadas características dentro de este nuevo sistema que nos agrupa en la actualidad, que no es tanto la democracia, vieron que hay una cuestión acá, que yo les mandé los videos, sino también que es más que nada un sistema republicano, o un gobierno representativo, y que es esto propio de la sociedad romana que nosotros vamos a ver hoy. En este caso voy a particularizar con determinados aspectos. ¿M? Primero vamos a pensar la ubicación y la cronología, es decir, por qué el Imperio Romano se asentó en ese territorio. Primero hay que pensar en la ubicación en las cercanías del río Tíber, que es justamente el principal río que transita por la ciudad de Roma, que la corta, pero que también les permiten pensar que es una sociedad que nace fruto de justamente de su ubicación preferencial cercano a un río en la zona de la península itálica. Ustedes ven acá, después pueden ver el video. Pero también es una zona propicia porque es una zona importante como ruta comercial. Eh, Roma, o sea, se encontraba rodeada de diferentes pueblos, entonces por ella transitaban diferentes eh, rutas comerciales. Entonces es importante pensar la posición estratégica que tenía Roma en su momento, y que después obviamente va a ser una de las características más importantes, porque Roma no lo va a perder, esta cuestión de ser una ruta comercial importante. Hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, bueno, justamente porque gran parte del Imperio Romano, todas las rutas que se van a ir incorporando y se van a ir realizando, todas van a conducir a Roma. ¿Por qué? Son importantes en el sentido de que justamente el ejército, a medida que vaya avanzando sobre territorios vecinos, para conquistar esas tierras, no solamente va a ir avanzando sobre esos territorios, sino que va construyendo caminos, calles. Si ustedes ven una red de caminos, lo buscan en internet, una red de caminos romanos, hay una conexión importante
con Roma, con la ciudad. ¿Por qué? Porque era justamente por esos caminos por los donde transitaban los esclavos, por donde transitaban los tributos, las riquezas, y el mismo ejército. Entonces, todos destinados, iban destinados a la ciudad de Roma. Por eso todos los caminos conducen a Roma y por eso a ver, la necesidad de hacer caminos desde el inicio, desde su nacimiento como monarquía y posteriormente como el desarrollo como imperio. Así que es importante tenerlo en cuenta y es un dato, parece para mí muy importante también para pensar el desarrollo de una ciudad, ¿no? En torno a su ubicación geográfica. Bueno, pensemos también en la monarquía, ¿no? La monarquía es una de las primeras etapas de- de- del desarrollo civilizatorio romano, y la monarquía tiene una serie de características principales, y quizás la más importante es justamente el desarrollo de diferentes instituciones políticas que regimentaban y reglamentaban la vida en sociedad. Yo marqué algunas, creo que las más importantes: el rey, que tenía un poder limitado. Eso significa que no tenía un poder muy grande, sino que se encontraba su poder reducido o avasallado por otra institución, que en este caso va a ser, como ustedes ven acá, es una mano como mucho más grande que el resto, justamente porque tiene el verdadero poder recae en una institución principal que era el Senado. El Senado justamente era una institución ocupada por patricios, que eran los ciudadanos, o los habitantes o los descendientes de Roma, o descendientes de los fundadores de Roma, y que por tanto formaban un estamento muy diferenciado, un grupo muy diferenciado con el resto de la sociedad, porque eran considerados ciudadanos y eran los únicos que tenían acceso a los cargos políticos. Es decir, que solo podían, por ejemplo, ser reyes aquellos que eran senadores. ¿Mm? No podían ser, por ejemplo, los plebeyos que ustedes van a ver más adelante. Además del rey y de los senadores, existían también una asamblea pequeña, muy reducida, que era una asamblea, si se quiere, popular, que era lo que llamaba asamblea de curiada. A partir de la asamblea juriada justamente se implementaban los mecanismos para que los miembros de esa asamblea formaran parte del ejército, es decir, que también de alguna manera limitaban el poder del rey. Y por último, algo muy importante a tener en cuenta es que la sociedad romana era una sociedad muy paternalista. Por tanto, el pater familias, es decir, el padre de familia, iba a ocupar una función muy importante dentro del poder local, dentro del poder del clan, digamos, una institución muy reducida, eh, y también dentro de la familia. Entonces, estos van a ser los poderes monárquicos, si se quiere, donde la característica principal va a ser el poder del Senado por encima del poder del rey, a sabiendas, ¿no?, de que uno cuando piensa en el rey, piensa que tiene un poder absoluto. En este caso, en la monarquía romana, existía un profundo rechazo hacia los reyes, por tanto el poder de los reyes era muy limitado y estaba eh, muy reglamentado por otras instituciones. ¿Eh? Obviamente, fíjense que siempre hay informaciones que ustedes van a tener que ir consultando, porque es importante a la hora eh, ahí sí va, a la hora de justamente de desarrollar la presentación. Bueno, acá vamos a pensar en la sociedad, ¿no? La sociedad como una sociedad también jerarquizada, como el resto de las sociedades que hemos visto. ¿Se acuerdan de eso? Que está dividida justamente en diferentes sectores sociales, pero en este caso hay una sociedad también no solamente jerarquizada, sino también son estamentos sociales donde se diferencian justamente por la posesión de la riqueza, ¿eh? No tanto por su función social, sino por la posesión de riqueza, en función de esa riqueza la ocupación que realizaba, ¿no?, dentro de la sociedad. Eh, a ver, hay un desarrollo, fíjense, ustedes pueden ir cliqueando y van a desarrollar justamente cada una de las características, ¿no?, de los estamentos, que se van a dividir entre patricio, que es lo que yo le dije recién, plebeyos, libertos,
los esclavos, y por último, las mujeres. En este caso, los esclavos van a tener una característica particular. Ustedes se hacen clic, fíjense, los lleva ya eh, a otra presentación que me gustaría que la vean, porque justamente la sociedad romana y la sociedad griega son sociedades que se conocen como sociedades esclavistas, es decir, que el modo de producción o la forma de obtener el excedente de producción no va a ser solamente la obtención por medio de la producción de campesinos que tengan tierras, como por ejemplo eran en el antiguo Egipto o en Sumeria y en Babilonia. No va a ser la extracción del excedente por medio de eh, el campesinado, extracción del excedente de lo producido por otros sectores, sino que gran parte de ese excedente se obtiene del trabajo esclavo, es decir, de los esclavos como eh, esclavos mercancías, es decir, aquellos que se compran y venden en un mercado como si fueran productos cualquiera. Entonces, esta es una característica justamente de la sociedad, tanto en Grecia como en Roma. En Atenas, como ustedes vieron, y en Roma va a ser una característica principal la extracción del excedente por medio de la esclavitud. Fíjense que van a tener una serie de características ustedes que mirar, que tienen que ver con, por ejemplo, sin esclavos no hay democracia, lo pensamos en función de Atenas. En Atenas es una democracia, sí, era una democracia que como le dijimos era muy restringida, una democracia directa pero restringida, donde las mujeres no participaban en el ambiente político, ni tampoco tenían el derecho a ejercer un cargo público, pero tampoco los extranjeros, y menos los esclavos. Pero fueron justamente los esclavos los que mantuvieron a esos ciudadanos para que pudieran participar dentro del desarrollo político. Entonces hay que pensar a la democracia, pero en función también de la esclavitud. Por eso entonces está bueno que ustedes vean esta presentación. Por otro lado, también está la esclavitud en otra ciudad para contraponerla. Dentro del diseño del programa de ciencias sociales de este año, ustedes tenían que ver Esparta, pero bueno, dadas las condiciones, ¿no?, del ASPO, de esta cuarentena, Esparta lo vamos a dejar de lado, pero sí voy a mencionar un dato importante, porque en Esparta, no, si bien no hay esclavos, hay algo parecido, que justamente es la servidumbre eh, eh, de, eh, de hilotas. ¿Y qué eran los hilotas? Bueno, eran justamente siervos del Estado, que pertenecían al Estado, pero no de forma individual, como pasaba justamente en Atenas, donde los esclavos pertenecían a quien lo compraba. En este caso, en Esparta, perdón, eh, como Esparta había comenzado un proceso expansivo sobre poblaciones vecinas, el Estado mismo se apropió de esas personas que cayeron en servidumbre, que ocupaban territorios vecinos, y les pertenecían a ellos mismos. Tal era la cuestión que el Estado era el que le proporcionaba cada vez que nacía un espartano, un espartiata, o también denominado homoioi, cada vez que nacía un homoioi se le entregaba una cantidad de hilotas para que le trabajase la tierra. Justamente los homoioi o espartanos no trabajaban la tierra, y eso le permitía a ellos dedicarse profesionalmente eh, a, eh, a la guerra, es decir, dedicarse profesionalmente a la función militar, porque justamente la producción del excedente va a estar vinculado a los hilotas y no a ellos mismos, a los espartanos. Y por último van a ver justamente la esclavitud en Roma. ¿Eh? Y esto es muy importante porque justamente la presentación general responde a Roma, y por tanto está bueno que ustedes vayan pensando en Roma y cómo era la esclavitud en tiempos romanos. Bueno, acá ya pensamos también en una idea de el esclavo objeto, como un esclavo, como un objeto más del proceso productivo, como un objeto más de los instrumentos de trabajo. Y allí la palabra esclavo es un clavo, es un instrumento de trabajo. Pero bueno, sigamos entonces con la presentación. Vamos a volver